Misericordia salvaje de Mirabai Star, editorial Kairos. Las etapas de la vida. Las relaciones que mantenemos con nosotros mismos y con los demás van mutando a medida que maduramos. El cambio se forja en nuestros cuerpos, las hormonas influyen en el diseño de nuestros sueños, la sabiduría va aumentando aun cuando la fecundidad disminuye. Lo que en el pasado nos daba impulso va perdiendo velocidad para que podamos apearnos y seguir paseando. Empezamos a percibir la belleza ubicua que antes no advertíamos porque íbamos distraídos. Regresamos al hogar de nuestros queridos cuerpos de un modo que jamás habíamos podido experimentar cuando estábamos en la flor de la vida. Lo que antes nos importaba tanto, ahora nos importa mucho menos, y hay otras cosas que pasan a ser más importantes. Estamos diseñados evolutivamente para aceptar estos cambios, aun cuando estemos condicionados culturalmente para resistirnos a ellos. A veces, nuestras experiencias espirituales más profundas se despliegan al alcanzar la edad madura. Mi amiga Gangaji es el ejemplo perfecto que demuestra que nuestras vidas anteriores cambian a medida que maduramos con los años y que eso nos lleva a establecer un contacto más íntimo con nuestra experiencia encarnada. Tras toda una vida sembrada de búsquedas, esta maestra espiritual contemporánea de Estados Unidos vivió su despertar a los 48 años, cuando conoció a su maestra y abandonó todos sus esfuerzos por lograr que las cosas fueran diferentes a como eran en realidad. Como le dije a Gangaji, a su misma edad, Teresa de Ávila tuvo lo que decimos su segunda conversión y notó de una manera espontánea que su corazón se había cerrado al amor verdadero, que siempre estuvo con ella en la forma de Cristo y que a partir de entonces nunca dejaría de estar con ella. Tanto para Gangaji como para Teresa, la conexión directa con la simple verdad de lo que es lo cambió todo. Hasta ese momento, las dos mujeres habían pasado una gran cantidad de energía intentando encontrar explicación al problema de ser humanos. Recuerdo que cuando tenía 11 años estaba sentada en un bordillo, en Mississippi, intentando averiguar cómo podía salir de ahí, me contó Gangaji. Y al decir salir de ahí, se refería al gran abanico de impedimentos que le imponía la restrictiva vida sureña que llevaba. Condicionada a creer que su salvación pasaba por encontrar al hombre adecuado, la joven Gangaji aprendió a utilizar a los hombres como simple escapatoria. La satisfacción sexual, así como unos estados de meditación cada vez más profundos, le servían para aliviar de manera temporal su sufrimiento humano, pero no conoció la auténtica serenidad hasta que conoció al santón hindú Papaji. Fue entonces cuando descubrió que lo que percibimos que está en nuestro camino es el camino, y se dejó ir, se relajó, y la paz, junto con un buen sentido del humor y una gran dosis de bondad amorosa, inundó ese espacio que tantos esfuerzos habían mermado. Mientras hablamos del tema, Gangaji tuvo una revelación. Tenía 11 años cuando inició su búsqueda, el mismo año en que le vino la regla. Tenía 48 cuando la terminó, al conocer a Papaji, y eso también coincidió con el inicio de la menopausia. Muchas de las experiencias que tuvo durante esos años intermedios, tanto en el aspecto sexual como en el espiritual, fueron debidas en parte a la bioquímica, como suele sucederle a la mayoría de las mujeres. Cuando las hormonas empezaron a fluir, la joven Toni, a la que Papaji le dio el nombre de Gangaji tras convertirse en su maestro, se sintió transportada a una danza de deseo y disciplina que se fue desplegando a lo largo de 4 décadas. Estas experiencias la hicieron alcanzar altas cumbres de felicidad, pero también la llevaron a desiertos muy profundos. Cuando su realidad física cambió, llegada a la mediana edad, su alma fue capaz de acceder por métodos naturales al dulce fluir que siempre había estado buscando a través de la práctica espiritual. Gangaji se veía encantada cuando empezó a darse cuenta de lo que le pasaba. Hemos establecido una conexión entre la experiencia de Gangaji y la enseñanza hindú de las etapas de la vida. El hinduismo, una de las tradiciones espirituales más inclusivas y tolerantes, reconoce que la vida humana tiende a seguir una cierta trayectoria. La fase de estudiante empieza con la pubertad,
Es cuando tenemos hambre de aprender todo lo que podamos sobre la vida, cuando nos sentamos a los pies del Maestro y absorbemos todos los conocimientos y sabiduría de que somos capaces. A los 20 años, casi todos respondemos al instinto de buscar pareja, y eso se conoce con el nombre de la etapa familiar. Formamos una familia y nos comprometemos con nuestra comunidad. Es una época caracterizada por el deber. En la mediana edad, tradicionalmente marcada por el nacimiento del primer nieto, enfocamos nuestra atención en la vida interior. Es la etapa de la jubilación, que puede caracterizarse por abandonar la comodidad y la seguridad del hogar y partir en pos de otras búsquedas, muy distintas de la búsqueda de aventuras de la juventud, que ahora se verán marcadas por toda una vida de sufrimientos y ternura, de equivocaciones y descubrimientos. Con la vejez regresamos a casa, porque ya no nos guía la necesidad de conseguir alcanzar la sabiduría espiritual. Al contrario, irradiamos sabiduría por el simple hecho de ser. Los ancianos que poseen esta luminosidad se llaman sannyasin. La mayoría de las mujeres que conozco están en la fase de la jubilación. Eso no significa que se pasen el día jugando a golf o que viajen por el mundo en una autocaravana, aunque no porque crezcas espiritualmente vas a dejar de apuntarte a estas actividades. Lo que significa es que ya han conseguido formar una familia, han bajado las revoluciones en su vida profesional o han perdido interés en llevar una vida centrada en lo externo. Las llamas de anhelo espiritual que alumbraron su juventud y fueron mermando a medida que maduraban, ahora vuelven a encenderse. Ahora bien, estos impulsos han cambiado, se han vuelto más profundos. Su apetito por las experiencias espirituales directas es mayor, pero ya no las motiva tanto el deseo de encontrar la iluminación personal, ni siquiera creer en eso. Su propio despertar se relaciona íntimamente con la liberación de todos los seres. Viven las tribulaciones del mundo en las células de su propio cuerpo y dedican los frutos de su esfuerzo espiritual al conjunto de la familia humana y a la tierra. Han cruzado el umbral que va de la mujer fértil a la mujer madura y sabia, y este nuevo paisaje es asombroso, más de lo que jamás hubieran podido imaginar. Para profundizar, en este capítulo te voy a pedir que escribas y que lo hagas siguiendo el flujo libre de tu escritura. Si nunca habías hecho algo así, léete la guía para la práctica de la escritura de la página 325. Te doy un breve apunte para que empieces. Mi deseo más profundo es... Pon todo lo que te venga a la mente y te salga del corazón en el papel o en la pantalla, siguiendo tus reacciones. Déjate sorprender, incluso conmocionarte por lo que salga. Tus deseos pueden ir relacionados con tus apetitos sexuales o tus necesidades emocionales. Pueden tratar de lo mucho que deseas encarnarte a ti misma o a lo divino. No te retraigas. Desnúdate.